tenemos un cambio en nuestro contexto. Hay un avance en cuanto a la narrativa. Hemos estado durante muchos domingos, creo yo, viendo el discurso del Señor Jesús a los discípulos, pero hoy hay un cambio en el capítulo 17. Eh, Van a presenciar ahora los discípulos la oración que Cristo hace al Padre. Algunos le llaman la oración sacerdotal, otros la oración sumo sacerdotal del Señor. Y hay unos comentarios de entrada. Martín Lutero dice que todo buen sermón debe tener también un buen orador. No basta solamente con un buen sermón, tiene que ser proclamado por un buen orador, como Jesús lo era. Y Calvino dice, la doctrina no tiene poder si no recibe su poder desde los cielos. De nada sirve el exceso de doctrina si no tenemos la oración para pedir al Señor que el poder descienda de los cielos. Así que de partida estamos recién empezando y ya somos impactados con esta gran verdad. Las enseñanzas deben ser acompañadas de oraciones. Las predicaciones deben ser acompañadas de oraciones. Los evangelismos, los discipulados, todo lo que uno enseña debe ser acompañado de oraciones para que el Padre, Él bendiga, Él ejecute su obra. De lo contrario, nuestras palabras son nada más que vanidad y se las llevará el viento. ¿Cómo habrán sido las oraciones del Señor? Que los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá sido manifestada esa unidad del Padre con el Hijo? Que los discípulos querían aquello mismo. Enséñanos a orar. Y ahora Cristo ya no va a hablar con los discípulos. Él va a estar orando al Señor. Sin embargo, esta oración tuvo tal virtud que el Espíritu Santo la dejó también para nosotros, para que pudiéramos aprender. ¿Cuál es esta comunión? La oración ciertamente no está hecha para ser un medio de enseñanza en sí. Es decir, si yo estoy haciendo una clase o alguno de ustedes está hablando algo, no deberíamos terminar orando de tal forma que sigamos exponiendo a los hermanos qué más deberían saber, sino que la oración está hecha para que sea una oración, para ser presentada delante del Padre, para presentarse a Él por medio de una invocación, por medio de rogativas, por medio de clamores, por medio de glorificaciones. Eso es una oración, no es simplemente una extensión de la enseñanza, como para ser utilizada de esa forma como un recurso. Sin embargo, esta oración nos enseña mucho. Pero ya no solo doctrina, sino también acerca de la misma comunión que Cristo vivía por medio de esta oración. Él es el Maestro por excelencia. El Señor ha capacitado a los discípulos y ahora Él va a ir delante del Padre. Se va a presentar y va a levantar sus ojos al cielo y va a clamar a gran voz y los discípulos oirán esta oración. Podría haber sido uno de mis objetivos hacer una gran introducción acerca de la oración sacerdotal, porque mucho hay de contenido para aquello. Sin embargo, no será mi objetivo el día de hoy. A mi parecer, creo que la predicación domingo a domingo nos ayudará a tener la imagen completa de cómo es que es esta oración de Jesús. Quiero partir con otro objetivo. Pero sí quiero adelantar algo que es muy importante, lo que encontramos nosotros en el versículo 20, si pueden leer en sus Biblias. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, hermano, ¿tú eres cristiano? ¿Eres tú cristiano? Si tú eres cristiano, entonces estás incluido en la oración del Señor. Porque Él no oró solamente por sus discípulos inmediatos. Él rogó también por los que vendrían. Por los que vendrían después. Y nuestro trabajo es vivir lo que esta oración enseñó. Vivir lo que Cristo oró. Porque ciertamente las oraciones de Cristo fueron todas absolutamente respondidas. Fueron todas respondidas. Tan solo en estos dos primeros versículos, hermanos, tenemos muchas enseñanzas y muy importantes. Sin embargo, no puedo tomarlas todas. Quisiera mencionar algunas de las que no voy a tomar, simplemente para que no sean pasadas por altos.
por alto. Por ejemplo, podría haber sido el tema de esta predicación que la soberanía de Dios no anula el deber de la oración, porque Cristo, Él sabía cuál era la voluntad del Padre, y el Padre hará su voluntad, y Cristo era acorde a la voluntad del Padre. Sin embargo, Él pide lo que es la voluntad del Padre. La soberanía de Dios no anula nuestro deber de la oración. Nosotros no podemos apagarnos simplemente y decir si es parte de la soberanía del Señor, Él lo hará. No tengo nada más que hacer con esto ni orar por esto. Segundo tema que podría haber tomado. El Padre es glorificado cuando el Hijo es glorificado. El que no glorifica al Hijo, no glorifica al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Podría haber sido ese el tema de hoy, porque Cristo dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hay una unidad en nuestra deidad, en nuestro único Dios. Podría haber sido el tema, pero no lo será. También podría haber sido el tema la predestinación. La potestad de Jesús para tener poder sobre toda carne, sin embargo, para dar vida solamente a algunos. Eso es la predestinación. Y están más que claros estos tres temas en tan solo 2 versículos, en tan solo el comienzo de la oración del Señor. Sin embargo, tomaré un cuarto tema. Cristo glorifica al Padre, dando vida eterna a los escogidos del Padre. El Padre glorifica al Hijo, viviendo, dándole el Evangelio. Luego, con el Evangelio, Cristo glorifica al Padre. Con el Evangelio Él da vida eterna a algunos. Trae un pueblo delante del Padre para que este pueblo ahora alabe a Dios, le rinda tributo, alabanza, gloria. Esta es la forma que vemos aquí. A Jesús le importa la gloria del Padre. A Jesús le importa el cumplimiento del plan redentor. Que el Evangelio sea consumado. Que Él se presente como un sacrificio perfecto, agradable. A Jesús le importa que la voluntad del Padre sea hecha. Y le importa también dar vida eterna. Es importante el Evangelio porque eso hará que el Padre sea glorificado. Esto es importante para Jesús. Y por eso es que Él ora esto. Nosotros debemos glorificar al Señor. Ese es el propósito de nuestra existencia. Eso es lo que Cristo ha ganado por medio del Evangelio. Reconciliarnos para que ahora nosotros, ¿qué? Vivamos esta vida eterna y traigamos gloria al Padre. Porque por eso Cristo oró. Glorifícame para que ahora yo te glorifique a ti. Nuestro primer punto a tratar el día de hoy es el siguiente. Dios es inmutable. Y como es inmutable, su gloria no puede aumentar ni disminuir por nuestra causa. Se me ha hecho necesario partir por aquí, para que nadie se vaya después de esta predicación con una concepción errónea de lo que es glorificar a Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros queremos lo siguiente, Dios es inmutable. Él no es como nosotros, es el continuo testimonio de la Escritura. Él no es como nosotros, Él es inmutable. Y eso es una gran noticia para nosotros. Dios es inmutable en su ser, en su decreto, en su propósito, en sus atributos, en su voluntad. Todo el ser de Dios es inmutable, no hay sombra de variación. ¿Se imaginan ustedes que tuviéramos a un Dios que cambiara? Eso sería nuestra peor noticia, porque me cogió hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, y hoy día me va a abandonar, porque Él cambia, su propósito cambia. Él decidió por mí y luego simplemente me abandona. O sea, Cristo se ha ido a preparar moradas y hay moradas que quedarán vacías, porque Él ha cambiado a la mitad. Además, eso implicaría algo que nosotros no podemos tolerar. Si Dios no es inmutable, entonces Él no es perfecto. Porque como Dios es bueno, Él tiene que avanzar a la bondad. Significa que tendrá algo que hoy día no tiene. Significa que Él va mejorando, que las experiencias a Dios le enseñan, que Él cambia de acorde a lo que ocurre porque no lo pudo prever. Nosotros no podemos sostener que Dios muta,
porque tendríamos que decir que hoy no es tan bueno como será mañana. Y Dios siempre está al tope de perfección. Él no puede ser más perfecto de lo que Él es. Dios no es un ser como nosotros, perfeccionado por el paso del tiempo. No es así. Él es extratemporal. Él está fuera del tiempo. Cuando Él se presentó delante de Moisés, ¿con qué nombre? Yo soy el que soy. ¿Quién puede decir eso de nosotros? Nosotros decimos, ¿cómo seré? ¿Cómo será mi vida en 10 años más? ¿Cómo será mañana? Pero Dios dice, yo soy. Cuando tú vayas allá, yo soy. Cuando sea el fin de los tiempos, yo soy. Porque Él es el mismo, Él no es mutable. Por Él no pasa el tiempo. Él siempre es perfecto, Él es el inmutable por los siglos de los siglos. Y así también sus atributos, sus perfecciones, sus virtudes, su voluntad, su decreto, todo en Dios es inmutable. A tal punto que Él no puede tener más gloria de la que ya tiene. Y tampoco se le puede disminuir. Su gloria no depende de lo que hagamos nosotros. Nosotros somos dependientes de Él. Él es independiente de todo, porque Él es el creador y Él está fuera. ¿Se imaginan, hermanos, que la gloria de Dios dependiera de los hombres? Usted tendría en Génesis 3 la primera huelga. Adán y Eva habrían dejado de glorificar a Dios. Mientras no nos devuelvas a Adén, no vamos a abrir más nuestras bocas para alabarte a ti. ¿Y qué pasará con tu gloria, Señor? Claramente que habría una huelga de inmediato, pero la gloria de Dios no depende del hombre. No depende del hombre. Siempre está al máximo. Él tiene su gloria al máximo. Él demanda que su creación le glorifique. Y Él se atribuirá gloria, o Él se glorificará delante de todos como a Él le plazca. Es decir, Él ha querido glorificarse por medio de la salvación de algunos, para exaltar atributos suyos. Pero también Él hubiera podido glorificarse tan solo con la condenación de todos. Y se glorificaría Él por completo. Porque alguien diría, ¿y si Dios se glorificara solamente en condenar y no salvar a ninguno? ¿Y dónde está su amor? ¿No sería Dios implacable por eso? La respuesta es que no, porque Él se ama a sí mismo. Nosotros amamos lo que es digno, no hay nadie más digno que Dios. Él no puede poner a sí mismo en segundo lugar, no puede hacer eso. Él es el primero en su lista, porque Él es digno de eso. Él se amaría a sí mismo, su justicia, sus atributos, y por amor a su ser y su carácter, entonces Él ahora nos condenaría. Y seguiría siendo el mismo Dios con su gloria al máximo, exaltado por los siglos de los siglos, lleno de amor, lleno de misericordia. Él es inmutable. Y su ser, su carácter no depende de nosotros. Eso es lo primero que debemos comprender. En segundo punto, Dios puede ser glorificado. Lo primero no quita lo segundo. Entonces, la gloria de Dios es tan excelsa, tan superlativa, tan grande, tan magnificente que no puede aumentar. Sin embargo, tampoco puede disminuir, porque no depende de nadie. Y a nadie le es concedido meter su mano en esta arca para quitarle gloria a Dios. Aunque nadie aplaudiera, aunque nadie cantara, aunque nadie orara, Dios sigue estando al tope de su gloria. Aunque ninguna rodilla se doblara, no puede disminuir porque Él es digno y así lo ha sido y lo será por siempre. Pero aunque su gloria no puede cambiar, Él puede ser glorificado. La glorificación es aquel acto por el cual nosotros, la creación, una criatura, podemos atribuirle a Él la gloria que Él se merece, la honra que Él se merece. Podemos exaltarlo, podemos ensalzarlo, podemos poner su nombre en nuestra boca y clamar a Él como el único Dios. Podemos rendirle el tributo que se merece. Volvamos a nuestro texto, Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre, en primer lugar, glorifica al Hijo, porque partimos de la premisa que esta es una oración respondida. El Padre responde las oraciones de Cristo porque Él lo ha ganado con sus méritos y con sus obras, no como nosotros. En primer lugar, me gustaría hacer aquí una nota al margen. Cristo es glorificado, Jesús es glorificado por el Padre. ¿Hay alguien que sea digno de ser glorificado sino solo Dios? Usted podría orar delante del Señor: Padre, glorifícame. ¿Nosotros seremos glorificados? Sí, lo creemos, en Cristo, por sus obras. Pero ¿quién puede pararse delante del Señor por sus obras y decirle: glorifícame, Señor? Pero Cristo puede, porque Él fue perfecto. Pero aún más, continúo con una pequeña nota al margen, porque es el Padre el que ha traído gloria al Hijo, a Jesús. ¿Cómo no va a ser Él Dios? Si solamente Dios es digno de gloria. Solo Dios es digno de gloria y es el Padre mismo el que glorifica al Hijo respondiendo esta oración. Por lo tanto, declaramos solemnemente que Cristo es Dios y no tenemos ninguna duda al respecto. Entonces, ¿cuál es la gloria con la cual el Padre ha coronado al Hijo? ¿Cuál es esa gloria? Algunos piensan su resurrección, su ascensión. Hermanos, la gloria es el Evangelio por completo, incluido el momento en que Él se despoja, en el que Él nace, en el que Él se hace como siervo bajo la ley, en el que Él muere. Es parte de esa gloria con la cual el Padre ha bendecido al Hijo. Y ciertamente lo oímos también en el sermón pasado. La cruz es la victoria. La cruz es la victoria de Jesús, es su gloria, es su estandarte. La cruz está dentro del plan redentor de Dios, no es un plan B. La cruz siempre fue el plan redentor del Señor, desde un principio, su gran decreto. Imagínense, hermanos, si Cristo no cumple con su muerte en la cruz, ¿qué ocurre con el Evangelio? Por eso es que esta es la gloria. ¿Cómo Él va a glorificar al Padre si el Padre no le glorifica también con esta parte del Evangelio que es su muerte en la cruz? Esta es parte de la gloria. Si Él no cumple con esto, el Evangelio se parte en dos y se despedaza por completo. Si Él no muere, entonces no hay muerte sustitutiva. Si Él no muere la muerte del injusto, entonces estamos todos condenados, porque todos merecemos la muerte del injusto. Pero Él la ha muerto ahí, de forma sustitutiva, para que ahora nosotros no tengamos que morir aquella muerte. Y no hablo solamente de la crucifixión, hablo de la ira de Dios derramada, porque Él tomó los pecados de todo su pueblo. Si el justo no padece los sufrimientos del pecador, entonces los pecadores tendrán que llevar sus propios padecimientos, y eso será por toda una eternidad. Ciertamente en la cruz el Hijo fue glorificado. Y no tan solo porque nosotros lo creamos hoy, sino que también en ese mismo día fue reconocido. El centurión declara: ciertamente este era el Hijo de Dios. Pilato declaró: no hallo en él delito alguno. El ladrón de la cruz dijo: este ningún mal hizo. Y luego le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La cruz también es hacia donde todo salvo mirará por toda la eternidad. Nosotros miramos a aquella cruz y amamos el sacrificio del Señor, porque Él ahí compró nuestra redención. La cruz era la parte final de la obra de Cristo, y es una gloria porque Él llegó hasta allá y no se rindió. Él no dio vuelta su pie atrás. ¿Qué hubiéramos pensado por los siglos de los siglos del amor de Dios si Él en este momento hubiera torcido su camino y hubiera seguido hacia otro lugar? ¿Qué hubiéramos pensado del amor de Dios? Mas hoy nosotros glorificamos el amor de Dios sacrificial. Hasta el último punto, hasta lo más bajo que pudo haber llegado, porque hasta ahí fue el amor sacrificial del Señor. Y por lo tanto la cruz no es una vergüenza para Cristo, es su victoria, porque ese era el plan y Él lo cumplió.
Es el lugar también, la cruz es el lugar donde todas las perfecciones y los atributos del Señor son magníficamente exaltados. ¿Quieres ver una muestra del amor de Dios? Medita en la cruz. ¿Quieres ver una muestra de la ira? De la justicia, de la sabiduría, de la belleza, cualquier atributo que tú puedas llegar a pensar, incluso de la inmutabilidad. Por causa de que Él es inmutable, la cruz tiene que estar en el centro, porque Él no puede torcer su palabra y Él no puede perdonar al injusto dejando su pecado debajo de la alfombra, porque toda maldad debe ser condenada. ¿Quieres ver un lugar donde los atributos del Señor sean exaltados? Entonces, mira a la cruz y medita en lo que ahí ha ocurrido. Esta oración fue contestada por el Padre y el Hijo ciertamente fue glorificado por el Padre. Pero también Cristo ora. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, el Hijo también glorifica al Padre. La petición de Jesús tiene un objetivo inmediato, una consecuencia inmediata. Padre, glorifícame para que yo te glorifique a ti. ¿Puede haber algo más sacrificial que esto? Este intermediario, glorifícame con este sufrimiento para que ahora yo te traiga la gloria a ti, apartando a un pueblo. ¿Cómo es que Él hace esto? ¿Cómo es que Jesús glorifica al Padre según nuestro texto? Como nos dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, Cristo, Jesús, luego de haber hecho su obra y de haber glorificado al Padre, Él ahora traerá a un pueblo, le dará vida eterna a un pueblo, para que eso también sea para la gloria del Padre. El Señor Jesús es sentado como, Él se manifiesta como sumo sacerdote, como rey, como profeta. Él asciende como el rey victorioso que reparte los despojos. Él es el mediador perfecto para que Dios pueda amar a los pecadores y Él siga siendo justo luego de haberlos limpiado. Nuevamente el Hijo glorifica al Padre trayendo a un pueblo que era injusto, que era pecador, lo limpia de sus pecados para que ahora haya comunión. Y este pueblo haga ¿qué cosa? Viva esa vida eterna y glorifique a Dios. Sin el Evangelio, nuevamente, sin el Evangelio, Dios sigue siendo justo, sigue siendo recto, sigue siendo bueno, sigue estando lleno de gloria. Pero le ha placido al Señor que este pueblo hoy le pueda glorificar, pueda exaltar su nombre, pueda ensalzar su nombre. Pero nuevamente, no hay que confundir. Dios es inmutable, absolutamente inmutable. Entonces, también hay una glorificación de Dios. Dios ha decidido glorificarse en aquellos que les dio vida eterna. Dios decidió glorificarse así. Ciertamente pudieran haber otras formas en que Dios se glorificaría. Tan solo la condenación, como lo comenté antes. Pero Dios ha decidido glorificarse por medio de un pueblo que fue salvado. Entonces, resumamos lo anterior en enunciados lo más simples posibles. Dios es inmutable en gloria, pero Dios puede ser glorificado. El Padre glorificó a Cristo con el Evangelio. Ahora el Hijo glorifica al Padre dando vida por medio del Evangelio. Y ahora viene un pueblo el cual tiene comunión con Dios y trae gloria al Padre, porque eso es lo que Cristo ha hecho. Entonces ahora que hemos entendido esto, vamos a los asuntos prácticos, a los asuntos que son más simples, porque lo dije en un principio. Esta oración del Señor también fue hecha por nosotros. Fue hecha por nosotros como discípulos que vendrían después. Y ustedes deberían estar de acuerdo con lo siguiente. No podemos nosotros glorificar a Dios solamente con conocimiento, solamente con una teología muerta. ¿De qué sirve
el médico más experto enterrado 3 metros bajo tierra. ¿De qué sirve todo su conocimiento? ¿A quién sanará si aún no se puede sanar a sí mismo? ¿De qué sirve que alguien sepa respirar si está bajo tierra y está muerto? Todos nosotros sabemos respirar, pero llegará un día en que moriremos y no podremos hacerlo por más que lo hubiésemos sabido. ¿De qué sirve la teología muerta? ¿De qué sirve el conocimiento muerto? ¿De qué sirve entender esto, entender el Evangelio, entender que Cristo, que ha sido glorificado por el Padre y que ahora Cristo glorifica al Padre? ¿De qué sirve todo esto si no lo podemos aplicar a nuestra vida? Si alguien sabe teología y no la viva, aunque diga que tiene vida, y aunque diga que ha sido salvado, y aunque diga que tiene vida eterna, está muerto. Está muerto. Nosotros conocemos los palafitos que están en el sur. Unas casas de madera, las cuales están apoyadas sobre unas pequeñas vigas, que también son de madera. Bueno, tener mero conocimiento y no saber aplicarlo a la vida es como construir un palafito, pero sobre madera podrida. Esa madera no da vida, no tiene la capacidad de soportar nada. Ahora piensen aún más. Ese palafito, la gente que lo construye, supongo que adentro tiene su hogar, por lo tanto tiene cosas de mucho valor. Es decir, ahí habita su esposa, su esposo, sus hijos, tienen joyas, tienen todo tipo de bienes adentro, es su hogar, es donde viven, pero les aseguro lo siguiente: cuando ese palafito colapse por causa de que la madera no era firme, sino que estaba podrida, todo lo que está dentro caerá junto con la construcción. Eso es lo que ocurre cuando nuestra teología no llega al punto de cambiar nuestra vida. Toda nuestra vida se caerá en algún momento. Nuestros dones, nosotros apreciamos mucho nuestra vida. Nuestros dones, nosotros podemos cantar, podemos leer, tenemos la capacidad de aprender. El Señor nos ha permitido ser mayordomos de tiempo, de dinero. Algunos tienen hijos, pero ciertamente todos tenemos hermanos muy queridos, muy apreciados. Muchos son los dones del Señor, y cuando tú, hermano o hermana, cuando abandonamos voluntariamente, negligentemente, el reformar nuestras vidas conforme al conocimiento que el Señor nos ha dado, cuando Dios ya ha traído luz y ha mostrado su gloria en nuestro, ha traído su luz y nos ha mostrado nuestro carácter fallido, nuestra esencia que está mal, que administramos mal los dones del Señor y que no servimos bien al Señor, y nosotros aprendemos la teología y sabemos que eso está mal y voluntariamente, negligentemente no lo reformamos, tenemos que tener por seguro que toda la construcción se caerá en algún momento. Tarde o temprano eso caerá. No podemos estar tranquilos, no podemos tener paz si sabemos que tenemos un problema y no lo corregimos. Eso no tiene ningún sentido, porque de lo contrario, entonces, ¿para qué sirven las predicaciones si ahora no podemos glorificar a Dios? Porque no estamos dispuestos. Toda la edificación se derrumbará, y te aseguro que muchos aspectos de tu vida se verán lamentablemente deturpados, perderán su brillo, porque no será solo un aspecto el que caiga. Caemos por completo en algún momento, así como el palafito cae por completo. El mero conocimiento no puede salvar a nadie. Entonces, para traerlo de nuevo al tema de la predicación, el Padre glorifica al Hijo con el Evangelio. Cristo, por medio del Evangelio, da vida eterna a un pueblo. Y ahora este pueblo que tiene vida eterna, ¿vivirá como un muerto? ¿Va a vivir como un muerto? ¿Esa es la solución? ¿Esa es la gloria del Padre? ¿Así será glorificado? Que Cristo nos dé vida eterna y ahora nosotros vivamos como muertos, como moribundos, como unos que están simplemente en la UCI conectados a muchos cables, y hay que darles siempre una infusión nueva para que puedan seguir extendiendo su respiración un día más. Eso no es la forma en que Cristo, en la cual el Padre debe ser glorificado. El Señor nos ha dado vida, y ciertamente meditaremos en eso la siguiente predicación.
Pero el Señor nos ha dado vida. Nuestros sentidos han sido activados. Usted puede echar un muerto a un horno. Ahí va a quedar. Se calcinará. ¿Por qué es que los que están vivos pueden también entrar a ese horno y sentir que no se queman? ¿Creer que no se queman? ¿Cómo pueden estar tan calcinados, tan cauterizados los sentidos de aquellos que están vivos? Y nosotros, si somos cristianos, somos aquellos que estamos vivos. Nosotros tenemos vida eterna. Nuestros sentidos activados para reaccionar cuando algo hiere la conciencia, cuando algo duele, cuando algo está mal. Y que esto acuse hoy nuestro corazón, el tuyo, el mío. Bien dijo también el profeta Jeremías en el capítulo 2. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados. Desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Comprendamos esto, hermanos. El Señor nos ha dado vida eterna por medio del Evangelio, no para que vivamos como muertos. Aún Jeremías aquí, Dios por medio de Jeremías hace una acusación. El mundo es bastante fiel a sus dioses. El mundo es muy fiel a sus dioses. Y el mundo se esmera en no perder la comunión con sus dioses, con lo que ellos han establecido como dioses. A veces el mundo no se acuesta tranquilo si antes no ha hecho algún mal. El mundo a veces no se acuesta tranquilo si no ha desviado a alguien para que haga lo malo. El mundo a veces se siente insuficiente y se duele porque no puede guiar a otros a las malas andanzas. Así como creo que todos podemos tener algún recuerdo por ahí de alguien que llega al colegio con un cigarro y quiere que todos ahora fumen ese cigarro. Y se siente insuficiente si no puede hacer que alguno caiga en lo que él siente que es lo mejor, en lo que ama. Así es el mundo. Proverbios 4, 16 y 17 lo declara así. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Hermanos, el mundo es fiel a sus ídolos, mediten eso. Pero muy bien que el cristiano se acuesta con mucha paz cuando no ha orado. ¿Por qué? ¿Por qué es así con nosotros? El mundo se acuesta intranquilo cuando no ha hecho el mal, pero el cristiano se siente muy bien acostándose, se va a su cama, entra, se pone la sábana encima y dice, tengo paz con mi Dios. No da gracias por ese día, no da gracias por las tentaciones de las cuales Dios le guardó, no da gracias tampoco por los males que no vinieron ese día a su vida, no da gracias porque el Señor lo cuidará durante esa noche sin que Él haya dicho ninguna palabra al cielo. Bien que se sienten perfectamente tranquilos muchos maridos que no guían a sus esposas en los asuntos de la fe. También se sienten muy bien muchas esposas que no se someten a sus esposos. Se sienten bien muchos hijos cristianos que no honran a sus padres en ningún momento y no les respetan y no les tratan como la Biblia manda, sino que son desobedientes. Se sienten bien muchos cristianos que no oran, que no leen, que no evangelizan, que no hablan de la palabra. Se sienten bien muchos cristianos que comienzan su día sin orar, comienzan su día sin pedir la sabiduría a Dios, creyendo que no la van a necesitar al parecer durante ese día para no pecar contra Dios. Hay un problema. Luego tenemos a esos cristianos, los cuales les pido que miremos hacia adentro de nuestro propio corazón. Luego tenemos a esos cristianos cayendo en tentación tras tentación y consolándose diciendo, mañana las misericordias del Señor van a ser renovadas. Sí, ciertamente que mañana van a ser renovadas. ¿Y dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la vergüenza del cristiano de no estar preparado delante del Señor? ¿Dónde está nuestra vergüenza respecto a nuestro texto? ¿Acaso esta oración no va a ser respondida por parte del Padre hacia Cristo? ¿No es respondida esta oración? Todas fueron respondidas y tenemos un problema nosotros, cuando en nosotros no se cumple esta oración. El pueblo que no glorifica a Dios debería avergonzarse.
de no cumplir con su parte y de no dar a Dios lo que Él se merece. Jeremías 6 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así es la conciencia de algunos de nosotros. Así es la conciencia de algunos de ustedes. Se acuestan tranquilos y la conciencia dice, paz, paz. Y el Señor dice, no, no hay paz, no hay paz. Ustedes no han orado, ustedes no han dado gracias. Ustedes no han pedido por hoy. Ustedes no han pedido sabiduría. ¿Qué paz es esa fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo habrá paz para un pueblo que supuestamente está reconciliado y no pasa tiempo con su Señor? ¿Qué paz es esa? Así es la falsa conciencia. Dice paz, paz. El mundo se acuesta intranquilo sin hacer sus maldades y los cristianos sin hacer sus bienes también. Se acuestan muy tranquilos. El mundo no se avergonzará porque ellos son más fieles a sus dioses. El mundo no se avergonzará porque ellos son más diligentes para hacer el mal. Ellos no tienen problemas con trasnochar. Ellos no tienen problema con ir al otro día cansados. Sin embargo, el cristiano sí. Tan solo 5 horas voy a dormir, no alcanzo a orar. No tengo tiempo, ni siquiera para una oración corta. Hoy no tengo tiempo para enseñarle a mi esposa. Hoy no tengo tiempo para someterme a mi esposa. Hoy es otro día. Hoy no tengo tiempo para saludar a mi padre cuando llego a la casa y tratarle como a padre. Hoy no tengo tiempo. Y la conciencia diciendo, tienes paz, tienes paz. Y el Señor dice, no, no hay paz. No estás haciendo mi voluntad. Nosotros debemos glorificar al Señor y no hacerlo para nosotros debe causarnos vergüenza. Mas el texto en Jeremías dice, no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Así que hermanos, juzguen su propio corazón. ¿Ustedes tienen vergüenza o no? Porque de lo contrario el texto dice que seremos como los que caen entre los que caen. Simplemente. Porque el cristiano, el que tiene vida y sus sentidos han sido abiertos, ciertamente sabrá tener vergüenza. Porque su propio ser, su propia conciencia, le advertirá los peligros. Entonces, los que son de Dios vivirán desde ya la vida eterna que Dios les ha dado. En primer lugar, ¿lo harán para qué? Vivirán esta vida eterna que Dios les ha dado para la gloria de Dios. Que es lo que Cristo pide. Glorifícame para que ahora yo te glorifique a ti, dando vida eterna a estos para traerlos delante de ti y que ahora ellos también te glorifiquen a ti. Así es, hermanos. Los que tienen vida eterna se esforzarán por reforzar, por reformar algunas áreas de su vida a la luz de la gloria del Señor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en la vida eterna que les ha dado. Esta es una consecuencia. En segundo lugar, los que son de Dios vivirán la vida eterna que Dios les ha dado teniendo como guía la voluntad revelada de Dios. De nada sirve que usted quiera inventar una nueva forma de glorificar a Dios con una voluntad que Él no ha revelado. Eso no sirve de nada. De hecho, para Él eso es disgustante. Eso es odioso. El Señor, hermanos, ya nos basta con lo que tenemos. ¿Vamos a inventar más cosas para ponernos cargas encima que no debemos llevar? Nos basta con lo que tenemos. Nos es suficiente. Y aún nos falta mucho con lo poco que ya sabemos. El cristiano glorificará a Dios viviendo la vida eterna que le ha sido dada, sometiéndose a la voluntad del Padre, siguiendo la voluntad revelada de Dios. En vano, muy en vano, muchos intentan glorificar a Dios con trucos muy baratos. Con trucos baratos, haciendo cosas que no corresponden. La iglesia no depende de luces. La iglesia no depende de muchas otras infinidades de cosas que se ponen dentro de la iglesia. La iglesia no depende de eso. La iglesia depende de la voluntad revelada de Dios. Oremos, prediquemos, cantemos a Dios y tendremos lo que necesitamos. Celebremos los mandatos que Él nos ha mandado a celebrar.
como son el bautismo y la Santa Cena. Pongamos en alto lo que Dios ha puesto en alto, pero también en nuestra vida privada, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos con el Señor. También los cristianos vivirán esta vida eterna para la gloria de Dios, para manifestar lo que son. Y se ha dicho en otras ocasiones desde este mismo púlpito, no existen los agentes secretos, que son cristianos pero nadie lo sabe. No lo sabe su familia, no lo sabe su trabajo, no lo sabe absolutamente nadie. Solo es un secreto entre ellos y el Señor. Aún parece que ni siquiera los de la iglesia saben que es cristiano, no se han enterado, porque se nota que no lo son. Entonces, el cristiano vivirá la vida eterna para manifestar lo que efectivamente es. Porque en cuarto lugar, el cristiano vivirá la vida eterna para ser lo que es. Es que el que está vivo no puede actuar como un muerto. No puede vivir de otra forma si ya ha sido vivificado. No puede simplemente ser un muerto y actuar como los muertos. ¿Saben qué le hacen a los muertos? Le echan palas de tierra encima. ¿Van a ir a arrojarse los vivos a las fosas para que también le echen palas encima? No pueden. No es su naturaleza. No pueden hacer eso. No pueden someterse a la vida de un muerto. Porque están vivos. Sus sentidos les dicen auxilio. Tienen que sacarlos de la fosa porque están vivos. Entonces, los cristianos, aquellos que han sido dados por el Padre, para Cristo, para que Él ahora los salve por medio del Evangelio, les dé vida eterna, ellos no pueden vivir otra vida, porque eso es lo que son. Tienen vida eterna, están vivos. Como están vivos, manifestarán que están vivos y será notorio. ¿Y cómo lo manifestarán? Nuevamente, volvamos atrás, glorificando a Dios por medio de la voluntad revelada de Dios. Esa es la manera. Entonces ahora pasemos a algunas aplicaciones más prácticas. Te pregunto, ¿estás viviendo la vida eterna y por tanto glorificando a Dios con tu vida? Responde sinceramente en tu corazón y no pienses en el hermano que podría haber estado hoy día aquí escuchando esta predicación. No pienses en aquel que invitaste y que tampoco está oyendo hoy la predicación. Piensa en tu corazón. ¿Estás viviendo la vida eterna y glorificando a Dios con tu vida? Sin embargo, sé que la pregunta es un poco amplia. Te pregunto algo un poco más específico. ¿Cuál fue la última reforma que le hiciste a tu vida devocional para la gloria de Dios? ¿Cuál fue la última reforma? ¿Hace cuánto que no reformas tu vida? ¿O es que tu vida ya es perfecta? ¿O es que ya tienes suficiente comunión con el Señor? Ahora, vamos aún más profundo. Vamos a dividirlo en tres. Partamos por la vida personal. ¿Tu vida devocional delante del Señor es planificada? ¿Tú tienes un plan acerca de cómo partir tu día? ¿Cómo terminar tu día? ¿Alguna lectura en la cual estés avanzando? ¿Usted alguna vez ha visto a alguien vivo que no planifique sus horas de comer? ¿Sus horas de beber? ¿Sus horas de salir y de volver? ¿El trabajo que tiene que hacer? Somos expertos planificando eso. Porque si no, mañana vamos a estar preocupados por muchas cosas. O a lo mejor mañana no vamos a querer ni siquiera levantarnos. Somos expertos planificando nuestra vida. ¿Y nuestra vida eterna, nuestra vida devocional, es planificada? Te pregunto. ¿Tu vida devocional es planificada? ¿Tu primer pensamiento, tu oración matutina, es planificada? ¿Te duele y te pesa cuando no lo has hecho? ¿Cuando has salido rápido? Tu tiempo de lectura, y no solamente tu tiempo de lectura, tu meditación, porque para leer todos podemos leer, pero para meditar y hacer que eso entre en nuestro corazón hay que pasar por el tiempo de la meditación, para que eso entre en nuestro corazón, la lectura. ¿Tu meditación es planificada? ¿En qué parte de la Biblia vas? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro? ¿Qué plan de lectura tienes actualmente? ¿Qué libro aparte estás leyendo, aparte de la Biblia? Porque el Espíritu Santo ha puesto maestros. Y nosotros hacemos bien cuando también vamos y aprendemos de esos maestros. Tendríamos que ser bastante orgullosos para pensar que solamente a mí el Señor me da revelación y me basta con lo que el Señor me enseña a mí.
si Él ha declarado que Él ha puesto maestros? ¿Qué otro libro estás leyendo, aparte de la Biblia? Tu oración nocturna, antes de acostarte, antes de dormir, porque el Señor te ha librado de muchos males y de muchas tentaciones. ¿La haces? ¿Te esfuerzas por esa oración? ¿Te duele cuando te duermes y no has orado? La vida cristiana es una guerra, es una guerra. Y la milicia debe estar preparada. A lo mejor tu vida devocional se parece a un ejército muy mal preparado, que salen a la batalla con bata, con pantuflas, quizás con unos ositos de peluche en vez de un rifle. Van a perder, van a caer. No hay otra respuesta. El ejército enemigo es poderoso, es muy estratégico. ¿Y tú qué vas a hacer si no tienes tu vida devocional organizada, preparada? Por algo la palabra habla continuamente acerca de esto como aquel que se prepara para correr. 9 segundos, 10 segundos, 4 años de entrenamiento. Porque tal es lo que está puesto por delante de nosotros, tal cosa está puesta delante de nosotros, tal esfuerzo, tal prueba. Entonces tu vida devocional es planificada. ¿Glorificas al Señor con aquello? Si no, vas a caer sin remedio, si no reformas tu vida para la gloria de Dios. Que recuerda lo del palafito, no va a caer solamente una parte de tu vida. Si tú no reformas tu vida, va a caer toda tu vida. Todo lo que tú tienes dentro de tu casa va a caer junto contigo, porque las bases están mal. Tienes conocimiento, pero no lo pones en práctica. El Señor te ha enseñado muchas cosas y has escuchado muchas buenas predicaciones, ¿y de qué sirven si al irte de aquí lo olvidas? No, ciertamente no recordamos todo, pero algo siempre se va acusando nuestra conciencia. Hay un piquete ahí que se queda, y el cristiano que apaga este piquete y que apaga su conciencia, peca grandemente. Porque lo que hoy día pasa por alto, mañana será su caída. En segundo lugar, veamos algunas aplicaciones familiares, porque vivimos en medio de familias. ¿Cuál fue tu última reforma familiar? ¿Cuál fue tu última reforma familiar? ¿Qué fue lo último que hiciste para que familiarmente pudieran glorificar a Dios? ¿Oras por tu familia? Pero te pregunto más que eso, ¿oras con tu familia? En este punto los que son hombres, esposos y lideran sus hogares tienen que estar más que atentos. Porque para nosotros es lo más importante acerca de la familia, porque nosotros somos los líderes de la familia. Y el Señor la ha encargado a nosotros. Así que no que los demás no estén atentos, pero nosotros debemos estar más que atentos. ¿Oras por tu familia? ¿Oras con tu familia? En algún momento del día, en la mañana quizás, y en la tarde. Pues bien que el Señor los sostiene a todos en conjunto. Y lo que hay en la despensa no es solamente para uno, sino que también es para todos. Y cuando llegamos al hogar, llegamos todos juntos en la tarde sin ninguna novedad. Y no solamente uno, para solamente pensar en la vida individual. El Señor nos bendice también como familia. ¿Cuál fue el último cambio que hiciste en tu familia para que ahora tu familia glorifique al Señor y le honre? ¿Cuál fue el último cambio que hiciste familiarmente respecto de tu rol como hombre, de tu rol como mujer? O en tu hogar, él es ella y ella es él, y no te importa. Y para ti es bastante cómodo. ¿Cómo se viven los tiempos libres en tu hogar? ¿Es todo desperdicio? ¿Todo se va por la borda, todo el tiempo libre? ¿O tienen algún plan para los tiempos libres? ¿Dividen los horarios? ¿Se encargan de glorificar al Señor? A los padres, ¿qué le estás enseñando ahora a tus hijos? ¿En qué vas? Porque el mundo tiene un muy organizado plan para enseñarles. Pero ¿qué reformas has hecho tú en tu hogar? ¿Qué le estás enseñando ahora a tus hijos? ¿En qué vas? ¿Qué están leyendo? ¿Qué es lo que tu hijo ha aprendido de la Biblia? ¿Qué es lo que él ha meditado? Porque luego va al mundo y aprende lo del mundo. Y tú le echas la culpa al mundo. ¿Y tu labor? ¿Qué reforma has hecho tú para tratar con tus hijos? O más bien, tu hogar es parecido al libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Es este tu hogar? ¿Que cada cual hace lo que quiere? ¿O estás obrando
estás haciendo reformas para glorificar al Señor también en tu familia. Sobre los esposos, sobre los hombres, sobre los padres del hogar, sobre esas espaldas, nuestras espaldas, está la vida espiritual de la familia. Y de nada le servirá a un hombre decir en el día final, es que la mujer que me diste por esposa, Señor, ¿quién hizo eso? Adán. Eso no le quitó ninguna culpa a Adán. Él tenía que ser el que trajera la palabra, el que recordara, el que guiara. Por lo tanto, por causa de él y por medio de su transgresión entró el pecado a todo el mundo. Así es, hermanos, es por nuestra causa que muchas veces el pecado entra en nuestro hogar, porque nosotros no hacemos las reformas. Nuestras esposas se pueden equivocar, nuestra culpa es. ¿Crees que tu esposa a lo mejor tiene un mal carácter? Tu culpa. Tú no le has enseñado. Tú no has santificado su vida como Cristo santifica la de la iglesia. ¿Qué reformas has hecho en tu hogar, en tu casa, para que tu hogar glorifique al Señor en conjunto? Pero muéstrame algo en concreto. Piensa en algo en concreto. No te quedes con, empecé a hacer esto, y luego a los 3 días todo se hundió. ¿Qué has hecho? ¿Qué has instaurado? ¿Qué ha permanecido durante este tiempo para glorificar al Señor en tu hogar? Pero también pensemos en lo siguiente, nuestra vida en la iglesia. Nuestra vida en la iglesia. ¿Cuál fue la última reforma que hiciste en tu vida para servir en la iglesia? Para ser iglesia, para estar en la iglesia. ¿Cuál fue la última decisión que tomaste? Porque ciertamente para ser iglesia no necesitas un cargo. No necesitas que se te ponga en alto. No necesitas eso para ser iglesia. ¿Cuál fue la última reforma que hiciste? ¿Qué fue lo último que pensaste en hacer para ser iglesia? ¿Oras por los pastores? ¿Te preocupas de los hermanos? ¿Estás estudiando hoy para mañana poder enseñar? ¿Para mañana poder presentar un consejo sabio a alguien cuando lo necesite? ¿O solamente vas a apuntar con tu mano y decir, vayan donde los pastores, vayan y hablen con ellos, yo no sé nada, yo solamente consumo? ¿Cuál fue tu última reforma para vivir en la iglesia y ser parte de la iglesia? Ciertamente algunos son como, en el aspecto de la vida eterna, están vivos, pero siempre están encamados. Hay que llevarles la comida, después hay que quitar la comida, después hay que lavar la loza que ellos ensucian, hay que limpiarlos. Están en un ahucio espiritual, ahí están. El Señor nos ha dado vida espiritual para que nosotros forcemos nuestros músculos, corramos, podamos obrar, ir, trabajar. Pero algunos simplemente están ahí bien quietitos y bien dormidos y nada hacen y ni siquiera se preocupan por el día de mañana. ¿Estás estudiando para el día de mañana poder enseñar? ¿Estás estudiando para el día de mañana poder presentar un buen estudio a alguien que lo necesite? Ahora también, ¿qué cambios has instaurado? ¿Qué reforma has hecho para que en tu hogar se respete el día del Señor? ¿Qué cambios has hecho en tu vida propia? Aquellos que quizás están solteros y vienen solos. ¿Qué cambios has hecho tú en tu vida para vivir el día del Señor? ¿Qué cambios has hecho? O levantarse ese día has dejado, cada cual se levanta a la hora que quiere. Me levanto tarde. Simplemente decido no bañarme, no me importa, voy nomás. Si alcanzo bien y si no alcanzo, no importa. ¿Qué cambios has hecho tú para el día del Señor? Porque este es un día que el Señor ha separado para Él, para que el pueblo le glorifique. Es un día especial, es un día como una cita, como un encuentro. ¿Qué cambio has hecho tú para respetar el día del Señor? O para ti es venir a la iglesia, te quedas y luego ves 10 películas blasfemas en tu casa. Total, ya viniste a la iglesia. Este es el día del Señor. ¿Qué reformas has hecho en tu casa? ¿Qué reformas has hecho en tu vida? ¿Tienes un día en el cual recuerdes la predicación? ¿Y los esposos tienen un día en el cual recuerden a sus esposas y a sus hijos la predicación del día domingo? En el cual puedan no solamente oír, sino también meditar, así como leemos y meditamos, ahora oímos. ¿Y cuándo meditamos si después de esto nos llenamos de puras entretenciones que el mundo puede dar? ¿Qué cambios, qué reformas has hecho para vivir el día del Señor? Algunos aún faltan y les da lo mismo. No le dan ninguna importancia. Algunos piensan que incluso
van a tener algunas bendiciones por faltar al día del Señor. No podemos glorificar al Señor fuera de su voluntad. Los que hemos estudiado la confesión sabemos bien que hay motivos en específicos por los cuales una persona puede efectivamente faltar el día del Señor. Lo entendemos, no es una ley en ese sentido. No es que alguien falte y pierda la salvación. No estamos hablando de aquello. Pero la conciencia acusa a cada uno de nosotros cuando incumplimos en lo que el Señor manda en su voluntad. Y algunos tienen por propuesta faltar este día para alcanzar las bendiciones del Señor. Voy a faltar este día y así el Señor me bendecirá. Créeme que no va a ser así. El Señor a ti no te va a bendecir si tú decides faltar el día del Señor voluntariamente y aún negligentemente. Este es el día del Señor. Lo que Él ha mandado es lo que es bueno para su pueblo. Entonces, ¿qué reformas has hecho tú en tu vida para estar aquí, para presentarte delante del Señor como corresponde? Te pregunto, ¿tienes vida eterna o no? Me respondes que sí. La pregunta siguiente, ¿se nota? ¿Otros lo notan? ¿Otros también notan que tú tienes vida eterna? ¿O solamente tú lo notas? Hay algunos que al verlos, uno no sabe si hay que llamar a una ambulancia o al servicio médico legal. Porque realmente no se sabe si están vivos. No se sabe. La pregunta es, si alguien te ve a ti, si hoy día te mirara Cristo, si hoy día te mirara aquellos de la historia, tomemos a Pablo o tomemos a quien admire por ahí, sin idolatrar por supuesto, Spurgeon, Lloyd Jones, si ellos miraran tu vida espiritual, ¿a quién llamarían ellos? ¿Te tratarían como alguien vivo y te enseñarían o simplemente la ambulancia? O directamente servicio médico legal, aquí hay un muerto, hay que hacer algo con este. ¿Se nota que estás vivo? Te pregunto, ¿se nota? ¿Es notorio que efectivamente tú tienes vida espiritual o no es notorio? ¿Y cómo es que se nota? Una vida que glorifica al Señor. Una vida que no glorifica al Señor no manifiesta la vida eterna que Cristo ha ganado. El Padre ha glorificado al Hijo con el Evangelio. Ahora, Cristo usará el Evangelio para glorificar al Padre. ¿Cómo? Trayendo a un pueblo al cual le da vida eterna, para que ahora ellos vivan esa vida eterna para la gloria del Señor. Nosotros estamos en esta ecuación, no estamos fuera, estamos dentro, porque en el hecho de que nosotros estemos en Cristo, nosotros estamos dentro, nosotros estamos en Él. Debemos gozar de la vida eterna. Si tú hoy eres un muerto, espiritualmente estás muerto, entonces acércate a Cristo, pues Él tiene vida para dar vida a todos. Aquí dice el texto, le has dado potestad sobre toda carne, pero Él dará vida a algunos. Es decir, después, con aquellos a los cuales Él no les dio vida, Él también tiene potestad sobre ellos. ¿Y qué hará con ellos? ¿Qué nos dice la Escritura? Se glorificará en ellos por medio de tenerlos como vasos de ira. Pero la vida eterna está al alcance. Si tú estás muerto espiritualmente, entonces acércate a Él. Porque es mejor vivir bajo el peso de la gloria de Dios, bajo el peso de glorificar a Dios, que bajo el peso implacable del pecado. Porque Cristo perdona, pero el pecado no pasa una. El pecado no perdona. El pecado cobra con intereses. Siempre ha sido así. Y eso es lo terrible, que lo hemos experimentado. Siempre ha sido así. Pero vivir bajo la gloria de Dios es glorioso. Es lleno de gozo. En Él hay perdón. En Él hay redención. Este es el camino, ¿no? Ni siquiera de las segundas oportunidades. De las infinitas oportunidades. Porque cuántas oportunidades no nos ha dado Dios para restablecer nuestra vida y reformar nuestra vida para su gloria. Ahora, si tú eres cristiano y el Señor ha traído a tu mente aspectos de tu vida que sabes que has abandonado, y espero que eso haya ocurrido el día de hoy, no apagues tu conciencia. Al contrario, que grite más fuerte. ¿Para qué? Para que lo reformes. Si cuando el Señor trae luz,
no es para dejarlo pasar, para pensar en trabajar en eso el año siguiente, es para cambiarlo ahora. Entonces, si hoy día el Señor te acusa con alguno de tus aspectos, ya sea de tu vida individual, de tu vida familiar o de tu vida eclesiástica, y aquellos que son hombres especialmente tienen que tener mayor énfasis en esto, en su vida individual, en su vida familiar y en su vida eclesiástica, aún más, porque se les ha dado liderazgo y lideran su familia. Si el Señor te ha mostrado algo, no apagues tu conciencia, porque el día de mañana te va a pesar el doble. No haber cambiado hoy lo que el Señor te mostró hoy. Siempre es el tiempo de la reforma, pero puede que llegue el día en que sea muy tarde y la caída ya esté pactada. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál será la solución? ¿Qué haremos contigo? Entonces, no apagues tu conciencia. Busca ayuda, pero no la apagues. Jamás ninguno de nosotros llegaremos a la perfección. Eso es imposible. Por lo tanto, siempre hay más cosas que reformar en nuestra vida para la gloria de Dios. ¿No será contestada esta oración a Cristo por parte del Padre? ¿No será contestada en tu vida? Ciertamente que será contestada. Y si en tu vida no es contestada, hay una señal de peligro. Porque será contestada. Y si en mi vida no es contestada, es porque probablemente yo estoy fuera. Pero los cristianos, eso será contestado. Pero aún así, todos juntos hoy engrandezcamos el nombre del Señor, porque Él se ha glorificado por medio del Evangelio. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay una nueva oportunidad. En Cristo hay redención. En Cristo ese bendito perdón del Señor, en el cual ninguno es digno, pero Él los hace dignos. Y el que era digno se hizo indigno y murió aquella muerte de cruz. Aún el Evangelio es ese bálsamo que cura todas nuestras heridas. Usted sabe que muchas de las heridas que tiene es porque usted mismo se la hizo. Ni siquiera fue otro. Ni siquiera para echarle la culpa al diablo. Si ha sido tu desobediencia, fuiste tú, es tu propia carne. Pero el bálsamo del Evangelio cura hasta las propias heridas que nos hemos hecho como los locos que se dañan a sí mismos. Ese es el bendito Evangelio del Señor, por el cual glorificamos su nombre. Honremos al Señor por medio de la oración.